Una niñera y la joven hija de un millonario viudo duermen abrazadas en un coche varado en una carretera solitaria. Al presenciar esta escena de puro afecto y agotamiento, el hombre finalmente comprende que el vacío en su vida no puede llenarse solo con éxito y riqueza. Se da cuenta de que no es solo su hija quien necesita desesperadamente a esa joven, sino que él también, de una manera que nunca se atrevió a admitir, la necesita a ella. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Las palabras de Elena, su difunta esposa, resonaban en la mente de Alejandro Vega como si hubieran sido pronunciadas en ese exacto momento y no 3 años atrás. El recuerdo vino acompañado de la misma sensación de opresión en el pecho, del mismo sabor amargo en la boca. El sol se ponía sobre los viñedos de Mendoza, tiñendo todo de dorado, una belleza que él apenas conseguía notar mientras su Toyota Hilux devoraba kilómetros en la carretera rural. Hoy iba a estar allí Elena, susurró al vacío del coche, como si ella pudiera oírlo desde algún lugar. Le había prometido a Sofía que llegaría a tiempo para la presentación. Su reflejo en el retrovisor mostraba ojeras profundas y una barba por hacer. A sus 38 años, Alejandro parecía cargar el peso de alguien mucho más viejo. Las últimas palabras de su hija esa mañana volvieron como un golpe. ¿De verdad vas a ver mi baile, papá? ¿De verdad? La reunión con inversores extranjeros se había extendido por horas más allá de lo previsto. Cuando finalmente consiguió escapar, el reloj ya marcaba las 18:42. Casi 2 horas después del inicio de la presentación de ballet de Sofía en la escuela. Su corazón se hundió en el pecho. Había roto una promesa más. Intentó, sin éxito, hacer una llamada a Laura, la niñera que había contratado hacía poco más de 4 meses. Nadie atendía. Su teléfono indicaba que había 5 llamadas perdidas de ella, todas durante la reunión en la que estaba con el móvil silenciado. Un frío recorrió su espalda. «Contesta, por favor», murmuró, los dedos tamborileando en el volante mientras el teléfono sonaba repetidamente. No era propio de Laura dejar de atender sus llamadas, principalmente cuando estaba con Sofía. Alejandro colgó y arrojó el móvil al asiento del copiloto, presionando aún más el acelerador. La estancia La Esperanza, su propiedad, quedaba a solo 20 minutos de la ciudad, pero cada segundo parecía una eternidad. El último mensaje que había recibido de ella horas antes era simple. Sofía está emocionada por la presentación. Estamos saliendo para la escuela ahora. Un nudo se formó en su garganta. Alejandro se había jurado a sí mismo sobre la tumba de Elena que sería diferente, que estaría presente en la vida de su hija. ¿Cómo podía estar repitiendo los mismos errores? Las plantaciones de vid pasaban como borrones dorados por la ventana. Mendoza quedaba atrás, y el camino hacia la estancia se volvía más estrecho y arbolado. La propiedad que había heredado de su padre y que había transformado en uno de los mayores emprendimientos vitivinícolas de la provincia, ahora parecía pesar sobre sus hombros. ¿Valía el imperio que había construido el precio de las lágrimas de su hija de 6 años? El portón electrónico de la estancia se abrió automáticamente cuando se aproximó. La propiedad, con sus algarrobos centenarios y la casa principal de estilo colonial modernizado, normalmente le traía a Alejandro una sensación de logro, de continuidad de la tradición familiar. Hoy, sin embargo, solo conseguía pensar en lo que realmente importaba y en lo que una vez más había dejado escapar. Al rodear la fuente de piedra en el centro del patio, notó que el coche de Laura no estaba estacionado en su lugar habitual. Un escalofrío recorrió su espalda. Estacionó bruscamente y saltó del vehículo, corriendo hacia dentro de la casa. «¡Sofía! ¡Laura!»,
llamó, su voz resonando por los pasillos de piso de madera. Doña Elvira, el ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía décadas, apareció en la puerta de la cocina secándose las manos en el delantal. «Todavía no han vuelto, señor Alejandro». «¿Cómo que no han vuelto?» La presentación terminó hace más de una hora. La señorita Laura llamó hace un rato. Dijo que el coche se paró en el camino de tierra después de la curva del arroyo seco. Están esperando la grúa que usted mandó. Alejandro frunció el ceño. Yo no mandé ninguna grúa. El rostro de doña Elvira palideció. Pero ella dijo que había conseguido hablar con usted y... Alejandro no esperó el final de la frase. En segundos estaba nuevamente en la Toyota Hilux, acelerando por el camino de tierra que serpenteaba por los límites de su propiedad. Conocía cada centímetro de aquel camino. En las curvas más cerradas, los árboles formaban un túnel natural, y el arroyo, que daba nombre a la zona, acompañaba el camino por un largo tramo. Su mente hervía de preocupación. Laura era nueva en la región, venida de Buenos Aires para concluir el curso de pedagogía en la Universidad de Mendoza. Cuando la agencia la recomendó, Alejandro había dudado. Parecía demasiado joven, quizás inexperta para lidiar con una niña que cargaba el trauma de la pérdida de su madre. Pero Sofía, normalmente tan cerrada y desconfiada con los extraños, se había conectado instantáneamente con la joven, de ojos gentiles y sonrisa fácil. El recuerdo de la primera entrevista con Laura todavía estaba vivo en su mente, la forma determinada con que había respondido a sus preguntas, como si no se intimidara con su fama de patrón exigente. «No estoy aquí para sustituir a su madre, señor Vega, pero puedo garantizar que su hija tendrá a alguien que realmente se importa con ella», había dicho Laura, mirándolo directamente. No era la respuesta ensayada que las otras candidatas habían dado. Alejandro apretó el volante con fuerza. En los últimos meses, Laura se había vuelto indispensable, no solo para Sofía, sino para toda la dinámica de la casa. La niña había vuelto a sonreír, a participar en las clases de ballet que tanto amaba antes de la muerte de su madre. Y él se encontraba buscando razones para volver más temprano a casa, solo para encontrar a la niñera y a la hija, jugando en el jardín o estudiando en la galería. «Es una empleada, Alejandro», se reprendía constantemente. «Una excelente empleada, nada más». La curva del arroyo seco se aproximaba, un tramo donde el camino hacía una vuelta cerrada, acompañando el curso del agua. Fue entonces que avistó el pequeño Chevrolet Corsa blanco de Laura, parado en el arcén de tierra, parcialmente escondido por la vegetación. Su corazón se disparó y frenó bruscamente, levantando una nube de polvo rojizo. Al aproximarse al coche, la escena que vio a través de la ventana lo hizo paralizarse. Laura estaba recostada en el asiento del conductor, los ojos cerrados. En sus brazos, Sofía dormía profundamente, aún vestida con el tutú rosa de la presentación de ballet, las mejillas marcadas por rastros secos de lágrimas. La niñera tenía un brazo protector alrededor de la niña y su rostro, incluso dormido, demostraba preocupación. El tiempo pareció congelarse mientras Alejandro observaba aquella escena. Un sentimiento indescriptible se apoderó de él. Una mezcla de alivio por encontrarlas, culpa, por no haber estado presente y algo más profundo que no conseguía nombrar. Se acordó de cuántas veces Elena había sostenido a su hija exactamente de esa manera, como si pudiera protegerla de todo el mal del mundo. Golpeó suavemente el cristal. Los ojos de Laura se abrieron instantáneamente, revelando iris color miel, que se agrandaron al reconocerlo. Acomodó a Sofía con cuidado y destrabó la puerta. «Señor Vega», susurró, la voz cargada de alivio. «Gracias a Dios que vino. Intenté llamarlo varias veces». «¿Qué pasó?», preguntó él, manteniendo la voz baja para no despertar a su hija. «Doña Elvira habló de una grúa que yo habría mandado, pero no mandé nada».
El rostro de Laura palideció. No conseguí hablar con usted. El coche empezó a hacer un ruido extraño después de la presentación y se paró aquí. Un hombre paró, ofreciendo ayuda. Dijo que era mecánico y que trabajaba para usted a veces. Miró el motor y dijo que volvería con las piezas, pero eso fue hace casi 2 horas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había ningún mecánico que trabajara regularmente para él en la estancia. ¿Están bien? ¿Intentó algo? Laura negó con la cabeza. No, fue educado. Solo me pareció extraño que no volvió. La batería de mi móvil se acabó después de que intenté llamarlo y Sofía estaba exhausta de tanto llorar. No completó la frase, pero no era necesario. Alejandro entendió lo que no fue dicho. Su hija lloró porque usted no apareció en su presentación. ¿Se presentó?, preguntó, la culpa pesando en cada palabra. Sí, respondió Laura, acariciando los cabellos castaños de la niña dormida. Fue increíble. Grabé todo para que lo vea después. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro sin acusación, solo una suave comprensión que lo hizo sentirse aún peor. Por un momento quedaron en silencio. Solo el sonido de los grillos y el croar de las ranas del arroyo, rompiendo la quietud del atardecer rural. Alejandro no conseguía desviar los ojos de aquella escena. Su hija, tan pacíficamente dormida en los brazos de alguien que, percibió en ese instante, se había convertido en mucho más que una simple niñera. «Vamos, yo las llevo», dijo finalmente, abriendo la puerta del coche completamente. «Mañana mando a alguien a buscar tu coche». «Gracias». Laura se acomodó, intentando despertar a Sofía con suavidad. «Vamos, princesa. Papá está aquí». La niña se removió somnolienta, pero no se despertó completamente. Sus pequeños brazos se aferraron al cuello de Laura instintivamente. «Deja que yo la cargue», ofreció Alejandro extendiendo los brazos. «No», murmuró Sofía en su sueño, apretándose más contra Laura. «Quiero a Lau». Aquellas simples palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, observando cómo su hija se acurrucaba naturalmente en los brazos de la niñera, buscando el consuelo que en teoría debería buscar en él. «Está bien», dijo, disimulando el dolor en su voz. «Vamos a mi camioneta». Laura salió con cuidado, cargando a Sofía dormida. La niña, incluso en su sueño, mantenía los brazos firmemente enlazados en el cuello de la niñera, como si temiera que ella también desapareciera. El cielo ya estaba casi completamente oscuro ahora, con las primeras estrellas comenzando a puntuar el firmamento. El aire fresco de la noche traía el olor de la tierra y de la vegetación, tan característico de esa región. Mientras caminaban lentamente hasta la Toyota Hilux, Alejandro observaba el perfil de Laura a la luz débil. Sus cabellos castaños oscuros, normalmente presos en una coleta práctica, estaban sueltos ahora y enmarcaban su rostro de rasgos delicados. No usaba maquillaje, apenas un brillo suave en los labios. Vestía un pantalón vaquero simple y una blusa blanca, nada que llamara la atención especial. Y aún así, bajo la luz plateada de la luna naciente, había algo extraordinariamente bello en su simplicidad. Abrió la puerta trasera de la camioneta para que Laura pudiera entrar con «¡Sofía!». La niñera se acomodó en el asiento, aún sosteniendo a la niña dormida. Alejandro cerró la puerta suavemente y dio la vuelta, sentándose al volante. Por el retrovisor podía verlas a las dos, su hija durmiendo pacíficamente en los brazos de una mujer que en pocos meses había conquistado la confianza que él mismo luchaba por merecer. Encendió el motor e hizo la maniobra para retornar al camino principal. La camioneta se deslizaba suavemente por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo detrás de ellos. Sobre ese hombre que paró, comenzó Isabela, manteniendo la voz baja. «¿Podrías describirlo?» «Alto, moreno, barba por hacer», respondió ella también en voz baja. Usaba una gorra roja
y conducía una camioneta vieja, creo que gris. Dijo que se llamaba Pedro. Alejandro frunció el ceño. No conocía a ningún Pedro que encajara en esa descripción. Voy a avisar al personal de seguridad de la estancia. No me gusta la idea de extraños parándolas en el camino. Pensé que podría ser alguien conocido, explicó Laura. Sabía su nombre, mencionó la estancia La Esperanza. Una alarma sonó en la mente de Alejandro. Aquel camino era poco transitado, prácticamente usado solo por quien tenía negocios con su estancia o con la propiedad vecina de la familia Torres, y aquel tramo específico próximo a la curva del arroyo era conocido por ser un punto sin señal de móvil, un lugar perfecto para una emboscada. En los últimos meses, el número de invasiones a propiedades rurales en la región había aumentado. La policía sospechaba de una banda especializada en secuestros express que apuntaba a familias adineradas. Alejandro había incluso reforzado la seguridad de la estancia, contratando a 2 hombres más para las rondas nocturnas. Tragó saliva, imaginando lo que podría haber pasado con Laura y Sofía si aquel tal Pedro hubiera tenido otras intenciones. La idea hizo que su estómago se revolviera. A partir de ahora, no pares para nadie que no conozcas, instruyó, intentando mantener la voz calmada para no asustar a Laura o despertar a Sofía. Y siempre que salgas con mi hija, lleva al chofer de la estancia. Normalmente lo llevo, dijo Laura, pero hoy Manuel tuvo que llevar a doña Elvira al médico en Luján de Cuyo, ¿recuerdas? Usted dijo que no había problema en que usara mi coche para la presentación, ya que era aquí cerca. Alejandro suspiró. Era verdad. Él mismo lo había autorizado. En su mente cansada comenzaba a formarse una certeza. Necesitaba reorganizar completamente sus prioridades. Estaba tan ocupado expandiendo sus negocios, ampliando su fortuna, que había tercerizado hasta la seguridad de su propia hija. ¿Cómo fue la presentación?, preguntó, rompiendo el silencio que se había instalado. Por el retrovisor vio a Laura sonreír levemente. Estaba nerviosa al principio. Se quedaba mirando hacia la puerta a cada minuto, esperando que usted llegara. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Cuando llegó su turno, pensé que no iba a salir del rincón, continuó Laura acariciando los cabellos de la niña mientras hablaba. Pero entonces me miró en la primera fila. Le hice una señal de positivo y fue como si algo cambiara dentro de ella. Bailó perfectamente sin errar un paso. Debería haber visto el orgullo en sus ojos cuando todos aplaudieron. Yo debería haberlo visto, pensó Alejandro, el remordimiento consumiéndolo por dentro. Prometí que estaría allí. ¿Qué pasó después?, preguntó, tragando el nudo en su garganta. La sonrisa de Laura desapareció. Todas las otras niñas corrieron hacia sus padres después de la presentación. Recibieron flores, abrazos. Dudó. Sofía se quedó parada en el rincón del escenario, buscándolo a usted en el público. Cuando se dio cuenta de que no estaba allí, bajó y vino directo hacia mí. No lloró delante de los otros, pero en el coche no necesitaba terminar. Alejandro podía imaginar perfectamente las lágrimas silenciosas de su hija. Sofía era así, guardaba el dolor para sí, como si no quisiera molestar a nadie con sus sentimientos, igual que él. Compré un pequeño ramo de margaritas para ella, añadió Laura en voz baja. Dije que era un regalo nuestro, mío y suyo, que usted no pudo ir, pero que había elegido las flores con cariño. No sé si hice bien, pero... Gracias, interrumpió Alejandro, su voz embargada. Gracias por hacer eso por ella, por nosotros. Sus miradas se encontraron brevemente por el retrovisor. Había algo en aquellos ojos color miel que lo desconcertaba. Una sinceridad, una bondad genuina que parecía cada vez más rara en el mundo en que vivía, rodeado de personas interesadas solo en su fortuna o influencia. La entrada principal de la estancia La Esperanza
se aproximaba con su imponente portal de madera y el escudo de la familia Vega esculpido en alto relieve. Las luces exteriores ya estaban encendidas, iluminando el camino de piedras que llevaba a la casa principal. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Cuando el coche pasó por los jardines impecablemente cuidados, Alejandro tomó una decisión. Al ver la escena en el coche, Laura durmiendo abrazada a su hija, ambas exhaustas, después de un día en que él una vez más había fallado como padre, Alejandro decidió que algo necesitaba cambiar en su vida, y ese cambio comenzaría ahora. Estacionó frente a la casa y apagó el motor. Por un momento, se quedó solo sentado, observando la fachada iluminada de la casa que pertenecía a su familia desde hacía 3 generaciones. Era una bella construcción, mezclando elementos coloniales con toques modernos que Elena había insistido en añadir durante la reforma 5 años atrás. Una casa hecha para una familia feliz, no para un viudo obsesionado por el trabajo, y una niña solitaria que encontraba más consuelo en los brazos de la niñera que en el padre ausente. «Llegamos», anunció suavemente, girándose para mirar directamente a Laura. Ella asintió y tentó despertar a Sofía con delicadeza. La niña refunfuñó, enterrando el rostro aún más en el hombro de la niñera. «Deja que yo la lleve», ofreció Alejandro saliendo del coche y abriendo la puerta trasera. Esta vez no esperó resistencia. Inclinándose, tomó a Sofía en sus brazos con cuidado. La niña abrió los ojos. Brevemente reconoció al padre y, para sorpresa de él, no protestó. Apenas se acomodó contra su pecho y volvió a dormirse. El pequeño cuerpo relajado contra el suyo, el calor de ese cuerpecito, la confianza implícita en el gesto, golpearon a Alejandro como una ola. ¿Cuándo fue la última vez que había sostenido a su hija así, que había sentido el peso de ella en sus brazos, el olor a champú infantil en sus cabellos? Por un instante fue como si Elena estuviera allí observándolos, con aquella media sonrisa en los labios que decía: «Sabía que lo conseguirías». Laura salió del coche cogiendo la pequeña mochila con las cosas de ballet de Sofía. La luz del porche se reflejaba en su rostro, destacando las pecas delicadas sobre la nariz y los pómulos. Había algo etéreo en ella bajo esa luz, una belleza natural, sin pretensiones, que no necesitaba artificios. «Yo la acuesto en la cama», dijo él en voz baja. «Tú también debes estar exhausta». Laura se pasó la mano por el pelo, intentando arreglarlo. «No se preocupe, señor Vega, es parte de mi trabajo». «Alejandro», la corrigió él sorprendiéndose a sí mismo. «Después de hoy, creo que podemos dejar las formalidades de lado, al menos cuando estemos solos». Un leve rubor coloreó sus mejillas, visible incluso en la iluminación suave del porche. «Como quiera, Alejandro». La manera en que su nombre sonó en los labios de ella causó una extraña sensación en su pecho. Algo hace mucho tiempo dormido, algo que no sentía desde Elena. Siguieron en silencio por los pasillos de la casa hasta la habitación de Sofía. El ambiente decorado en tonos pastel con motivos de bailarinas era el único cuarto de la casa que realmente parecía vivo, lleno de dibujos, libros y juguetes organizados en estanterías coloridas. Alejandro notó, no por primera vez, cómo la habitación de su hija desentonaba con el resto de la casa, con su decoración formal y ambientes impersonales. Con cuidado acostó a Sofía en la cama. Laura ya estaba al lado, lista, para ayudar a la niña a cambiarse de ropa, sin despertarla completamente. Era una danza sincronizada que las dos, obviamente, habían practicado muchas veces. La niñera retiró el tutú con habilidad, sustituyéndolo por el pijama de unicornios que estaba doblado bajo la almohada.
Durante todo el proceso, Alejandro se quedó parado, observando, sintiéndose como un intruso en el cuarto de su propia hija. Se lavó los dientes después de la merienda, susurró Laura como si leyera sus pensamientos. Está tan cansada que creo que es mejor dejarla dormir. Ricardo asintió, se inclinó y besó la frente de su hija suavemente. «Buenas noches, princesa», murmuró, apartando un mechón de pelo del rostro dormido. Sofía se removió levemente, pero no se despertó. Los dos adultos salieron silenciosamente del cuarto, dejando solo la luz del velador con forma de luna encendida. En el pasillo, Alejandro dudó. Había tanto que quería decir, preguntar y entender, pero las palabras parecían inadecuadas después del día que habían tenido. «Debes tener hambre», dijo finalmente. «Doña Elvira siempre deja algo preparado para la cena». «No necesita preocuparse por mí», respondió Laura, pareciendo súbitamente consciente de la situación inusual en que se encontraban. «Ya es tarde, debería ir a mi apartamento». «Sin tu coche», le recordó Alejandro. «Además, necesitamos hablar sobre ese supuesto mecánico. No me siento cómodo con la idea de que conduzcas sola después de lo que pasó. ¿Podemos comer algo mientras conversamos y después te llevo a casa? O si prefieres, puedes usar una de las habitaciones de huéspedes». Un silencio se instaló entre ellos. No era la primera vez que Laura cenaba en la casa. En días de mucho trabajo, era común que compartiera las comidas con Sofía antes de irse, pero era la primera vez que Alejandro la invitaba directamente, que estarían solo los dos en la mesa. «Está bien», aceptó ella finalmente. «Gracias». Bajaron las escaleras en silencio, los pasos amortiguados por la alfombra persa que cubría el pasillo. La casa estaba extrañamente quieta, solo el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo marcando el paso del tiempo. Alejandro condujo a Laura hasta el comedor. Un ambiente amplio con una mesa de jacarandá que podía acomodar fácilmente a 12 personas, pero que raramente veía más de 2 lugares ocupados. «Siéntate», indicó Alejandro, corriendo una silla para ella, no en el extremo opuesto de la mesa, como sería protocolario, sino adyacente a su lugar en las cabecera. «Voy a ver qué dejó doña Elvira para nosotros». En la cocina encontró a la gobernanta organizando lo que parecía ser la última tarea del día. «Señor Alejandro, qué susto», exclamó ella, llevándose la mano al pecho. «Creí que iba a ir directamente a buscar a las niñas». «Estaban en la curva del arroyo», explicó él brevemente. «Sofía ya está durmiendo. Laura va a cenar conmigo antes de que la lleve a casa». Algo en la mirada de doña Elvira hizo que Alejandro se sintiera como un adolescente anunciando su primera cita. La mujer que lo había visto crecer tenía una forma de mirar a través de él que siempre lo dejaba incómodo. «Hay pollo con ocra y polenta en el fuego», dijo ella con una leve sonrisa en los labios. «Y ese postre de piña con canela que a usted le gusta». «Gracias, Elvira. Puedes ir a descansar. Yo me las arreglo por aquí». La gobernanta asintió, desatándose el delantal. «Aquel hombre, el tal mecánico», comenzó ella vacilante. «Hay algo que no me huele. Bien en esa historia. La señorita Laura dijo que lo conocía a usted». Alejandro suspiró. «Mañana lo verificaré con el personal de seguridad. Por hoy solo quiero asegurarme de que todos estén bien». Sirvió 2 platos generosos y volvió al comedor, donde encontró a Laura de pie junto a la ventana, observando la noche afuera. Ella se giró al oírlo y sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Espero que te guste la comida criolla», dijo él, colocando los platos en la mesa. «Doña Elvira es de Córdoba e insiste en que no existe mejor cocina en Argentina». «Me encanta», respondió Laura sentándose. «De hecho, mi abuela también es de Salta. Crecí comiendo polenta con salsa». La revelación, pequeña como era, tomó a Alejandro por sorpresa.
Se dio cuenta de que, a pesar de que Laura trabajaba en su casa desde hacía 4 meses, sabía muy poco sobre ella, más allá de la información básica del currículum. «Nunca mencionaste eso», comentó, sentándose también. «Usted, tú nunca». «Preguntaste», respondió ella simplemente, sin acusación en la voz. La cena comenzó en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El aroma de la comida casera llenaba el ambiente, trayendo una sensación de confort que Alejandro no sentía desde hacía mucho tiempo. Observó a Laura discretamente mientras comían. Había una gracia natural en sus movimientos, incluso después del día exhaustivo que habían tenido. «¿Cómo va tu curso en la universidad?», preguntó rompiendo el silencio. Laura levantó los ojos, pareciendo sorprendida por el interés. «¿Va bien? Estoy en el último semestre terminando mi tesis sobre el impacto de actividades lúdicas en el desarrollo cognitivo de niños que han pasado por traumas». «Sofía», concluyó Alejandro. «En parte», admitió ella, «pero el interés por el tema viene de antes. Mis prácticas en una fundación me mostraron cómo los niños procesan pérdidas y cambios de maneras diferentes». Alejandro dejó el tenedor, genuinamente interesado. «¿Y qué? ¿Descubriste?» Los ojos de ella brillaron con entusiasmo, como siempre sucedía cuando hablaba sobre su trabajo con niños. «Que la resiliencia infantil es sorprendente cuando tienen un ambiente seguro y personas que realmente los escuchan. No se trata de fingir que el dolor no existe, sino de darles herramientas para que puedan expresar y procesar lo que sienten». «¿Como el ballet para Sofía?», preguntó él, recordando cuánto se había transformado su hija desde que retomó las clases. «Exactamente», sonrió Laura. «Ella pone en la danza lo que no consigue poner en palabras. Es su lenguaje». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Una vez más, Laura demostraba entender a su hija mejor que él mismo. ¿Quién diría que una estudiante de pedagogía sabría más sobre mi hija en 4 meses que yo en 6 años? Comentó con una risa amarga. «No es justo compararse así», respondió Laura, sorprendiéndolo con su franqueza. «Estás haciendo lo mejor que puedes en las circunstancias». «Lo estoy», cuestionó él mirándola fijamente. «Me perdí su presentación hoy, ni siquiera atendí tus llamadas». «Y aún así, lo primero que hiciste al salir de la reunión fue intentar encontrarnos», puntualizó ella. «Eso cuenta, Alejandro». La manera en que dijo su nombre, sin formalidades, creó una extraña intimidad entre ellos. Por un momento, no eran un patrón y una empleada. Solo 2 personas compartiendo preocupaciones sobre una niña que amaban. «Lo que pasó hoy me hizo darme cuenta de cuánto he estado ausente», confesó Alejandro, «no solo físicamente, sino emocionalmente también». Laura escuchó en silencio, sus ojos color miel, atentos y comprensivos. «Cuando las vi a las 2 en el coche», continuó él, eligiendo las palabras cuidadosamente, «me di cuenta de que Sofía encontró en ti lo que yo no he conseguido darle». «Los niños tienen un corazón enorme», respondió Laura suavemente. «No es una competencia. Ella nos necesita a todos». Alejandro asintió, absorbiendo aquellas palabras simples, pero profundas. La cena continuó con una conversación más ligera sobre la estancia, sobre Mendoza, sobre las pequeñas cosas del día a día de Sofía que él solía perderse. Cuando terminaron la comida, Alejandro sirvió 2 copas de vino tinto, un Malbec que guardaba para ocasiones especiales. «No sé si debo», dudó Laura mirando la copa. «Solo un brindis», insistió él, «al final de un día difícil». Ella aceptó la copa con una pequeña sonrisa. «Entonces, por los nuevos comienzos», sugirió, levantándola. «Un copa». «Por los nuevos comienzos», acordó Alejandro, sintiendo el peso de esas palabras. Las copas tintinearon suavemente en el silencio de la sala. Bebieron el vino. Un momento de calma después de la tormenta emocional del día. Alejandro observó
cómo la luz suave del candelabro se reflejaba en el rostro de Laura, destacando la curva de sus labios, el brillo de sus ojos. «Sobre mañana», comenzó él, poniendo la copa en la mesa, «me gustaría hacerte un pedido». Laura arqueó una ceja, curiosa. «Tengo una idea para compensar a Sofía por la presentación que me perdí, pero voy a necesitar tu ayuda». «Claro», respondió ella prontamente. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero hacer un picnic, como hacíamos antiguamente en el arroyo, en la parte donde se forma esa pequeña playa de arena. A Sofía le encantaba ir allí». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Laura. «Ella siempre habla de ese lugar. Dice que tiene pececitos dorados que bailan ballet en el agua». Alejandro rió, sorprendido. «¿Todavía se acuerda de eso? Son mojarras, reflejan el sol cuando nadan en cardumen. Solíamos observarlos juntos». «Creo que sería perfecto», acordó Laura. «¿Puedo ayudar con los preparativos?» «En realidad quería pedirte más que eso», dijo Alejandro, inclinándose ligeramente. «Quería que vinieras con nosotros. Sofía estaría mucho más feliz si estuvieras allí». La sorpresa en su rostro era evidente. «¿Estás seguro? Parece un momento de padre e hija». «Lo estoy», afirmó él con convicción. «Además, después de lo que pasó hoy en el camino, prefiero no dejarlas solas por ahora». Laura asintió lentamente. «Está bien, si crees que es lo mejor». Terminaron el vino en un silencio confortable. Alejandro notó que Laura luchaba por mantener los ojos abiertos, el cansancio finalmente venciendo su determinación. «Creo que es hora de llevarte a casa», dijo él levantándose. «¿O prefieres quedarte en la habitación de huéspedes? Ya es tarde». «Mejor ir a casa», respondió ella. También, levantándose. «Tengo clase temprano mañana. Necesito coger algunas cosas en el apartamento». «Claro», acordó Alejandro, sintiendo una punzada de decepción que lo sorprendió. «Voy a buscar las llaves». Mientras se dirigían a la puerta, Alejandro notó que Laura cojeaba levemente. «¿Estás herida?», preguntó preocupado. «No es nada», disimuló ella. «Solo me torcí un poco el tobillo corriendo para la presentación. Estábamos retrasadas porque el tráfico en el centro estaba terrible». Sin pensarlo dos veces, Alejandro se detuvo y se agachó, levantando delicadamente el borde de su pantalón vaquero. El tobillo estaba visiblemente hinchado. «Esto no es nada, Laura», la reprendió suavemente. «¿Por qué no lo dijiste antes?» «No quería molestar», respondió ella, visiblemente incómoda con la proximidad. Con todo lo que pasó hoy, parecía irrelevante. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo ante su abnegación. «Siéntate», ordenó, indicando el sofá de la sala de estar. «Voy a buscar hielo y una venda». «De verdad, no hace falta». «Laura», la interrumpió, el tono firme pero gentil. «Por favor». Ella cedió, sentándose en el sofá mientras él iba a la cocina. Regresó minutos después con una compresa de hielo, pomada antiinflamatoria y una venda elástica. Se arrodilló frente a ella y con cuidado comenzó a aplicar la pomada en el tobillo hinchado. El toque de sus manos en su piel hizo que Laura contuviera la respiración. Alejandro también sintió algo, un calor que subía por sus dedos, una conexión que iba más allá del contacto físico. Sus ojos se encontraron brevemente y por un segundo el tiempo pareció suspenderse. «¿Tienes manos de médico?», comentó ella, rompiendo el silencio cargado. «Gentiles. Aprendí de mi padre», respondió él, volviendo la atención al tobillo. «En el campo siempre estamos curando alguna herida». Terminó de vendar el tobillo con movimientos precisos y suaves. Cuando acabó, sus manos permanecieron allí un momento más de lo necesario. «Listo», dijo, finalmente, levantándose. «Mañana debería estar mejor, pero sería bueno poner hielo nuevamente por la mañana». «Gracias», respondió ella, un leve rubor coloreando sus mejillas. Él le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Laura aceptó, y por un instante quedaron próximos, manos conectadas, miradas entrelazadas. Alejandro sintió su corazón acelerarse inexplicablemente.
Había algo magnético en esa proximidad, algo que lo atraía y asustaba al mismo tiempo. «Creo que es mejor que vayamos», dijo él finalmente, apartándose un paso. «Mañana será un largo día». Laura asintió, una expresión indescifrable en su rostro. «Sí, mañana». Mañana despuntó clara y prometedora sobre la estancia La Esperanza. Los primeros rayos de sol se filtraban por el follaje de los algarrobos centenarios, creando patrones dorados en el césped impecablemente cortado. Alejandro se despertó más temprano de lo habitual, algo inusual para un hombre que raramente dormía antes de las 2 de la mañana. Abrumado con planillas e informes. Verificó el móvil. 6:17. Había enviado un email a su secretaria la noche anterior, cancelando todos los compromisos del día. Por primera vez en años, se permitió el lujo de no tener que correr a reuniones o videoconferencias. Hoy sería diferente. Hoy sería para Sofía. Bajó las escaleras aún en pijama, pantalón de chándal y camiseta blanca, los pies descalzos en el suelo frío. La casa estaba silenciosa. Solo los sonidos ocasionales de la naturaleza afuera, rompiendo el silencio. Se sorprendió al encontrar a doña Elvira ya en la cocina preparando café. «Buenos días, señor Alejandro», saludó ella, sin esconder la sorpresa. «¿Se cayó de la cama?» «Buenos días, Elvira», respondió él sirviéndose café. «En realidad, casi no me acosté. Estuve pensando». La gobernanta asintió como si comprendiera perfectamente lo que él no había dicho. «Hablé con Manuel sobre el picnic», comentó ella, rompiendo huevos en un tazón. «Ya separó la cesta grande y va a preparar el coche. Para ustedes». Alejandro sonrió. Las noticias corrían rápido en la estancia. «Gracias, pero quiero hacer algo especial hoy. Voy a preparar el desayuno para Sofía». Doña Elvira paró lo que hacía mirándolo como si hubiera anunciado que vendería la estancia. «¿Usted en la cocina?» «No tienes que parecer tan sorprendida», rió él, revolviendo en los armarios. «Sé freír un huevo y hacer panqueques, o al menos sabía hace años». La gobernanta se apartó del fogón, cediendo espacio con una reverencia exagerada. «La cocina es toda suya, patrón, pero estaré atenta por si necesita apagar algún incendio». Alejandro se dedicó a la tarea con una concentración que normalmente reservaba para negociaciones millonarias. Preparó la masa de los panqueques, siguiendo la receta mental que guardaba de los tiempos en que cocinaba los fines de semana. Separó fresas y plátanos, cortándolos en formas que recordaran flores, torpes, pero reconocibles. Preparó chocolate caliente a la temperatura correcta, ni muy caliente para una niña, ni demasiado frío para perder el sabor. Estaba tan absorto que no percibió la presencia de Laura hasta que ella habló. «Buenos días. Todo eso parece delicioso». Alejandro se giró, casi derribando la espátula. Laura estaba parada en la puerta de la cocina, el pelo preso en un moño desenfadado, vistiendo vaqueros y una blusa simple de algodón azul. Aún así, algo en ella capturó su atención completamente. «Ah, buenos días», respondió, sintiéndose súbitamente consciente de su apariencia casual. «Espero que hayas dormido bien en la habitación de huéspedes». La noche anterior, después de cuidar de su tobillo, Alejandro había insistido en que ella se quedara en la estancia. «No tiene sentido llevarte a casa a esta hora solo para que vuelvas mañana temprano», había argumentado. El verdadero motivo, que no había admitido ni para sí mismo, era más complejo. «Dormí muy bien, gracias», respondió ella, acercándose con una leve cojera. «Tu habitación de huéspedes es más grande que mi apartamento entero». «¿El tobillo?», preguntó él, indicando con la cabeza. «Mucho mejor. Puse hielo por la mañana, como sugeriste». Alejandro asintió satisfecho, volviendo su atención a los panqueques que comenzaban a dorarse. «No sabía que cocinabas», comentó Laura, observándolo girar hábilmente la masa en el aire. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con el tono levemente provocativo.
Un leve rubor coloreó las mejillas de ella. ¿Puedo ayudar? Puedes terminar de poner la mesa en la galería. Quiero que Sofía desayune al aire libre hoy. Mientras Laura salía para organizar la mesa, Alejandro finalizaba el desayuno. Dispuso todo en una bandeja grande. Panqueques en forma de corazón o lo más parecido que consiguió, huevos revueltos, frutas, chocolate caliente y un pequeño jarrón con margaritas del jardín, las favoritas de Sofía. Doña Elvira, que observaba todo de lejos, se limitó a un asentimiento de cabeza aprobador antes de murmurar algo sobre tiempos que cambian y retirarse a sus quehaceres. Alejandro estaba a punto de llevar la bandeja cuando oyó: «Papá». Sofía estaba en la puerta de la cocina, aún en pijama, el pelo despeinado y los ojos somnolientos. Su osito de peluche inseparable, el señor Botones, pendía de su mano derecha. «Buenos días, princesa», saludó Alejandro, colocando la bandeja sobre el mostrador y agachándose para quedar a su altura. «¿Dormiste bien?». La niña asintió, frotándose los ojos. «¿No? ¿Fuiste a trabajar?». La pregunta tan simple y directa golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Este era el mundo que había creado para su hija, uno en el que su presencia en casa una mañana de semana era motivo de extrañeza. «No, hoy no», respondió extendiendo los brazos. «Hoy es un día especial». Sofía dudó un instante antes de caminar hacia él. Alejandro la envolvió en un abrazo, inspirando el olor a champú infantil e inocencia que emanaba de ella. ¿Cuánto tiempo había estado privado de estos momentos? «Preparé el desayuno para ti», dijo aún abrazado a su hija. «Panqueques con sirope de chocolate como te gusta». Los ojos de la niña se agrandaron de sorpresa y deleite. «¿Te acordaste?». «Claro que me acordé», respondió él, con un nudo en la garganta. ¿Cuántas otras cosas había olvidado sobre su propia hija? «¿Lau también va a comer con nosotros?», preguntó Sofía mirando alrededor. «Sí, va», confirmó Alejandro. «Está poniendo la mesa en la galería y después tenemos una sorpresa para ti». «¿Sorpresa?». La emoción era evidente en su voz. «¿Qué sorpresa?». «Si te lo cuento ya no sería una sorpresa, ¿verdad?», bromeó él, cogiendo la bandeja nuevamente. «Vamos, la comida se va a enfriar». Sofía corrió delante, sujetando al señor Botones firmemente. Su entusiasmo era contagioso. Alejandro la siguió con la bandeja, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. En la galería, Laura había puesto la mesa con esmero. Un mantel blanco de lino cubría la mesa de madera y los cubiertos estaban dispuestos perfectamente. Sonrió al ver a Sofía corriendo en su dirección. «Buenos días, pequeña bailarina», saludó, agachándose para recibir el abrazo impetuoso de la niña. «Papá hizo panqueques», anunció Sofía, como si fuera la noticia más extraordinaria del mundo, y quizás lo era en su pequeño universo. «Lo vi», respondió Laura, guiñándole un ojo a Alejandro por encima de la cabeza de la niña. «Y parecen deliciosos». El desayuno transcurrió en una atmósfera de ligereza que la casa no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sofía hablaba animadamente sobre su presentación de ballet, esta vez sin la sombra de tristeza porque Alejandro no hubiera estado presente. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas, demostrando un interés genuino. Laura los observaba con una sonrisa discreta, interviniendo ocasionalmente para añadir algún detalle que la niña olvidaba en su emoción. «Y todos aplaudieron mucho, papá», concluyó Sofía, con el rostro embadurnado de sirope de chocolate. «La profesora dijo que fui la mejor. Estoy seguro de que lo fuiste», acordó Alejandro, limpiando delicadamente el rostro de su hija con una servilleta. «Laura grabó todo. Podemos verlo después de nuestro paseo». «¿Paseo?». Los ojos de la niña brillaron de expectación. «¿A dónde vamos?». Alejandro intercambió una mirada cómplice con Laura antes de responder: «Al arroyo, a un picnic». La reacción de Sofía fue instantánea.
Sus ojos se agrandaron y dio un gritito de alegría que resonó por la galería. —¿Vamos a ver los pececitos dorados? —preguntó saltando en la silla. —Sí, vamos —confirmó Alejandro—, y llevaremos mantas para extender en la arena comida rica. —¿Y el señor Botones puede ir? —interrumpió Sofía levantando el oso. —Claro que sí —respondió Laura antes de que Alejandro pudiera hablar. Él también necesita un día de diversión. Sofía se volvió hacia la niñera, la expresión súbitamente seria. —¿Tú también vas, Lau? La pregunta quedó flotando en el aire por un instante. Laura miró a Alejandro como si pidiera permiso para responder. —Sí, va —confirmó él—. Laura también necesita conocer nuestro lugar especial. ¿No crees? La niña asintió vigorosamente, como si la idea tuviera todo el sentido del mundo. Sí, ella puede ver los pececitos bailando ballet conmigo. La risa de Laura era como música, pensó Alejandro, ligera, melodiosa, sincera. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había oído tanta risa en su casa, cuándo había permitido que la alegría simple de un desayuno en familia superara las preocupaciones por el imperio que había construido. Después de la comida, Sofía corrió a cambiarse, ansiosa por el paseo prometido. Alejandro y Laura se quedaron solos en la galería, el silencio entre ellos cargado de algo indefinible. —Gracias —dijo él finalmente. —¿Por qué? —preguntó ella recogiendo los platos. —Por traer vida de vuelta a esta casa, a mi hija. Dudó antes de añadir: a mí. Los ojos de Laura encontraron los de él, una mezcla de sorpresa y algo más profundo que Alejandro no conseguía nombrar. —Solo estoy haciendo mi trabajo —respondió ella—, pero había una suavidad en su voz que contradecía la formalidad de las palabras. —Ambos sabemos que va más allá de eso —insistió Alejandro, tomándole los platos de las manos y poniéndolos de vuelta en la mesa. Por un instante, sus dedos se tocaron, y esa misma corriente eléctrica de la noche anterior recorrió su cuerpo. Se quedaron así, un momento, próximos, el aire cargado de posibilidades no dichas, de sentimientos que comenzaban a despertar y que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. —Estoy lista. La voz de Sofía rompió el momento, trayendo a Alejandro y a Laura de vuelta a la realidad. La niña apareció en la galería usando un vestido florido, sombrero de paja y sandalias de goma. El señor Botones, el oso de peluche, estaba ahora vestido con un pañuelo rojo atado al cuello. —Mira, hasta el señor Botones está elegante para el paseo —comentó Laura, apartándose discretamente de Alejandro. —Necesita protegerse del sol —explicó Sofía con seriedad. Alejandro sonrió, agradecido por la interrupción que había aliviado la tensión entre él y Laura. —Vamos a arreglarnos también —dijo él—. Manuel debe estar preparando el jeep. Media hora después, estaban los tres en el jeep abierto de la estancia, con Sofía en el asiento de atrás, abrazada al señor Botones, y Laura en el asiento del copiloto. Alejandro conducía lentamente por los caminos de tierra que cortaban la propiedad, permitiendo que apreciaran el paisaje. La estancia. La esperanza era inmensa. Más de 2000 hectáreas de tierras que se extendían desde los viñedos cercanos a la carretera hasta las áreas de monte preservado junto al río. Alejandro conocía cada rincón, cada árbol, cada curva del arroyo que serpenteaba por la propiedad. Aquella tierra había estado en la familia Vega durante 3 generaciones, pasando de padre a hijo, como un legado de responsabilidad y tradición. —¿Qué pajarito es ese? —preguntó Sofía, apuntando a un ave de pecho amarillo que volaba entre los árboles. —Un venteveo —respondió Laura antes de que Alejandro pudiera hablar. Notando la mirada sorprendida de él, explicó: Mi padre era ornitólogo aficionado. Crecí aprendiendo a identificar pájaros. —¿Qué es eso? —cuestionó Sofía, inclinándose entre los asientos delanteros. —Ornitólogo —repitió Laura sonriendo—. Es alguien que estudia
Los pájaros. Yo quiero ser eso también, declaró la niña con convicción. Alejandro rió, intercambiando una mirada cómplice con Laura. La semana pasada quería ser astronauta, le recordó él. Puedo ser las dos cosas, respondió Sofía con la lógica impecable de los niños. Voy a estudiar pájaros en el espacio. La risa de Laura llenó el aire de la mañana, mezclándose con el sonido del motor y el canto de los pájaros. Alejandro se dio cuenta de cómo ese sonido se había convertido en una parte esencial de su casa, de su vida. ¿Cómo sería cuando el semestre terminara y Laura concluyera su curso? La idea de no tenerla más cerca causó un desconcierto inesperado. El jeep avanzaba por el camino cada vez más estrecho, flanqueado por vegetación exuberante. El arroyo ya era visible a través de los árboles, sus aguas cristalinas brillando bajo el sol de la mañana. Finalmente llegaron a un pequeño claro a orillas del arroyo, donde la corriente forma una piscina natural antes de seguir su curso. «Llegamos», anunció Alejandro, estacionando bajo la sombra de un gran mango. Sofía apenas esperó a que el motor se apagara para saltar del jeep, corriendo en dirección a la orilla arenosa. «¡Espera, Sofía!», llamó Laura preocupada. «¿No vayas cerca del agua sola?». La niña se detuvo obedientemente, esperando a los adultos con visible impaciencia. Alejandro y Laura intercambiaron una sonrisa mientras descargaban la cesta de picnic y las mantas. «Te respeta», comentó Alejandro en voz baja. «Conmigo habría seguido corriendo». «No es cuestión de respeto», respondió Laura, ajustando la cesta en el brazo. «Bueno, es rutina. Establecimos reglas claras desde el principio». Había una sutileza en la crítica que no pasó desapercibida para Alejandro. Él asintió, reconociendo lo que no se dijo. Su ausencia constante dificultaba el establecimiento de cualquier rutina con su hija. Caminaron juntos hasta la orilla del arroyo, donde extendieron una gran manta a cuadros sobre la arena fina. El lugar era verdaderamente idílico. Aguas claras corriendo sobre cantos rodados de colores, árboles proporcionando sombra agradable, el sonido relajante del agua y de los pájaros creando una sinfonía natural. «Mira, papá, los pececitos dorados», exclamó Sofía, apuntando a un cardumen de pequeñas mojarras que nadaba cerca de la orilla. Alejandro se acercó, arrodillándose al lado de su hija. «¿Ves cómo reflejan la luz del sol cuando se mueven juntos?», explicó, sintiendo una ola de nostalgia. «Por eso parecen bailar». «Están bailando ballet para mí», afirmó Sofía con convicción. Laura se unió a ellos, observando los peces. «Son hermosos», comentó, genuinamente impresionada. «Nunca vi nada así en Buenos Aires». «La ciudad tiene sus bellezas, pero nada se compara con esto», respondió Alejandro, dándose cuenta de lo bueno que era compartir ese lugar especial con ella. Pasaron la mañana en una armonía que parecía pertenecer a otra vida, no a su rutina habitual de reuniones y compromisos. Sofía jugaba en el agua poco profunda, capturando y soltando pequeños renacuajos bajo la supervisión atenta de Laura. Alejandro, sentado en la manta, las observaba a las dos con una sensación creciente de que algo fundamental estaba cambiando dentro de él. Laura era natural con Sofía, sin el menor esfuerzo. Sabía exactamente cuándo intervenir y cuándo permitir que la niña explorara por su cuenta. Explicaba pacientemente sobre los pequeños seres que encontraban: libélulas, ranas minúsculas, flores acuáticas, transformando cada descubrimiento en una lección sobre la naturaleza. Sería una excelente profesora, pensó Alejandro, admirando la forma en que Laura sostenía la mano de Sofía, mostrándole cómo tocar gentilmente un pequeño caracol. Cuando el sol alcanzó el cenit, Laura llamó a Sofía para que comieran. La niña vino corriendo, los cabellos mojados y el vestido salpicado, pero con una sonrisa que valía cualquier inconveniente. «Me muero de hambre», declaró, tirándose en la manta.
Alejandro abrió la cesta que doña Elvira había preparado. Sándwiches de jamón y queso, frutas frescas, pastelitos de maíz aún tibios, zumo de cajú natural y agua. Un festín simple, pero perfecto para el escenario. Comieron con apetito, conversando sobre los descubrimientos de la mañana. Sofía hablaba sin parar sobre los pececitos bailarines y cómo quería mostrárselos a su clase de ballet. «¿Podemos traer a tu clase aquí algún día?», sugirió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la oferta. Normalmente evitaba cualquier evento que involucrara a otros niños y a sus padres. Los ojos de Sofía se agrandaron. «¿De verdad, papá? ¿Podemos?» «¡Claro!», confirmó él, tocando la nariz de su hija cariñosamente. «¿Podemos organizar una excursión escolar? Sería una experiencia increíble para los niños», comentó Laura, claramente aprobando la idea. «Una clase práctica sobre ecosistemas acuáticos». «¿Transformarías un picnic en una clase?», bromeó Alejandro arqueando una ceja. «El aprendizaje no tiene por qué ser aburrido», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Las mejores lecciones son aquellas que ni siquiera parecen lecciones». Algo en la manera en que dijo eso hizo reflexionar a Alejandro. ¿No serían esas las lecciones que él mismo estaba recibiendo en las últimas 24 horas? Lecciones sobre paternidad, sobre presencia, sobre las prioridades reales de la vida. Después del almuerzo, Sofía, exhausta de los juegos, se durmió en la manta, abrazada al señor Botones. Alejandro y Laura se quedaron sentados lado a lado, observando el arroyo en un silencio confortable. «Este lugar es especial para ti», comentó Laura finalmente. No era una pregunta. Alejandro asintió, mirando a su hija dormida. «Mi padre me traía aquí cuando era pequeño», explicó. «Decía que el agua del arroyo tenía magia, que lavaba las preocupaciones». «¿Y funciona?», preguntó ella, una leve sonrisa en los labios. «Hoy está funcionando», admitió él, devolviéndole la sonrisa. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino cargado de algo no dicho. Alejandro observó el perfil de Laura contra la luz filtrada por las hojas. Había una serenidad en ella que lo intrigaba, una seguridad tranquila en quién era y en lo que hacía. «¿Cómo supiste?», preguntó él repentinamente. «¿Saber qué? ¿Cómo tratar con Sofía? Desde el primer día supiste exactamente cómo acercarte a ella, cómo ganar su confianza». Laura reflexionó un momento antes de responder. «No es un gran misterio. Los niños necesitan ser vistos y escuchados. Sofía necesitaba a alguien que le prestara atención, que la tratara como una persona con pensamientos y sentimientos válidos, no solo como una niña que necesita ser cuidada». La simplicidad de la respuesta golpeó a Alejandro con fuerza. ¿No era eso lo que faltaba en su relación con su hija? Ver a Sofía realmente, escuchar no solo sus palabras, sino entender sus sentimientos. «Haces que parezca tan fácil», comentó, una nota de frustración en su voz. «No es fácil», respondió. Laura girándose para encararlo directamente. «Es simple, pero no es fácil. Exige tiempo, presencia, consistencia, cosas que un hombre ocupado como tú tiene dificultad en ofrecer». No había acusación en su voz, solo una constatación franca. Aún así, las palabras golpearon a Alejandro como una verdad incómoda que ya no podía ignorar. «Estoy intentando cambiar eso», dijo él, mirando sus propias manos. «Solo no sé si sé cómo». Laura tocó su brazo levemente, un gesto de apoyo que envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. «Estás dando el primer paso ahora», dijo ella suavemente. «Reconocer que algo necesita cambiar ya es la mitad del camino». Sus miradas se encontraron y Alejandro se sintió vulnerable de una manera que no experimentaba desde hacía años. Había comprensión en los ojos de Laura, no juicio. «Gracias», dijo él simplemente, cubriendo la mano de ella con la suya. El momento fue interrumpido por Sofía, que se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible.
Ambos miraron a la niña, sonrisas idénticas en sus rostros. «Creo que alguien tuvo demasiadas emociones por un día», comentó Laura, ajustando el sombrero de paja para proteger el rostro de la niña del sol. «Todos nosotros», acordó Alejandro, sin especificar exactamente a qué emociones se refería. Comenzaron a recoger las cosas lentamente, prolongando aquel momento de paz antes de regresar a la realidad. Mientras doblaban las mantas, sus manos se tocaron nuevamente. Esta vez, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. «Alejandro», comenzó Laura, la voz más baja de lo normal, «necesito decir algo». La seriedad en su tono hizo que Alejandro se tensara involuntariamente. Algo en sus ojos revelaba conflicto, como si estuviera luchando contra sí misma. «¿Qué pasa?», preguntó él, instintivamente acercándose un poco más. Laura inspiró profundamente antes de continuar. «Mis prácticas en la universidad terminan en 3 semanas. Después de eso, yo...» Una voz masculina cortó el momento, haciéndolos apartarse inmediatamente. «¡Señor Vega! ¡Señor Vega!». Manuel, el chofer de la estancia, venía corriendo por el sendero, el rostro rojo del esfuerzo y preocupación evidente en su expresión. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro, levantándose rápidamente. «El señor necesita volver a casa ahora», jadeó Manuel, inclinándose para recuperar el aliento. «Hay gente de la policía allí. Lo están buscando». Alejandro palideció, su mirada yendo automáticamente hacia Sofía, aún dormida en la manta. «¿Policía? ¿Qué ha pasado?». «No sé bien, patrón. Parece que tiene que ver con lo de la carretera ayer. Doña Elvira me mandó a buscarlo inmediatamente». Laura ya estaba de pie, recogiendo las últimas cosas. Su rostro había perdido el color, y Alejandro podía ver su mente trabajando, conectando los puntos. «Aquel hombre», murmuró ella, «el falso mecánico». Alejandro asintió gravemente, cogiendo a Sofía en brazos con cuidado para no despertarla. La niña refunfuñó en su sueño, pero no despertó, acurrucándose contra el pecho de su padre. El regreso a la sede de la estancia fue tenso y silencioso. Manuel conducía apresuradamente mientras Alejandro mantenía a Sofía dormida en sus brazos en el asiento trasero. Laura, sentada a su lado, permanecía callada, pero su cuerpo tenso revelaba su preocupación. Al llegar, 3 patrulleros de la policía estaban estacionados frente a la casa. Alejandro entregó a Sofía, aún somnolienta, a los cuidados de doña Elvira, instruyéndola a llevar a la niña a la habitación. «Manténla distraída», pidió en voz baja. «No quiero que se asuste con este movimiento». En la sala de estar, 2 investigadores de la policía los aguardaban. El mayor, un hombre de aproximadamente 50 años, con cabellos canosos en las sienes, se presentó como el comisario Méndez. Su compañero, más joven y de complexión atlética, era el inspector Oliveira. «Señor Vega», comenzó el comisario dispensando formalidades. «Tenemos información sobre un incidente ocurrido ayer en la carretera que lleva a su propiedad». Alejandro hizo un gesto para que Laura se sentara a su lado en el sofá. «Esta es Laura Gómez, la niñera de mi hija», presentó. «Ella estuvo directamente involucrada en el incidente». El comisario asintió, dirigiéndose a ambos. «En la madrugada de hoy interceptamos una camioneta gris con 3 individuos en un control en la carretera. En el vehículo encontramos documentos y objetos personales de varias víctimas de secuestros express en la región. También hallamos una lista de posibles objetivos». Hizo una pausa significativa. «Su nombre estaba en esa lista, señor Vega, junto con información detallada sobre su hija y su rutina». La sangre de Alejandro se heló en sus venas. La simple idea de Sofía en peligro hizo que su estómago se revolviera. «Durante el interrogatorio», continuó el comisario, «uno de los sospechosos admitió que estuvieron ayer en esta área haciendo reconocimiento. Según él, un cómplice abordó a una mujer con una niña, fingiendo ser mecánico para evaluar la situación».
Laura se cubrió la boca con la mano, sus ojos agrandados de horror. El hombre que paró para ayudarnos era parte de una banda especializada en secuestros de alto valor, confirmó el comisario. Por lo que entendemos, desistieron de actuar ayer porque se dieron cuenta de que usted estaba en camino. Planeaban volver en otra oportunidad más favorable. Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras Alejandro absorbía esa información. La simple idea de lo que podría haber sucedido, de lo cerca que Sofía y Laura estuvieron del peligro, hizo que su corazón se apretara dolorosamente. «Necesitamos su declaración, señorita Gómez», dijo el inspector más joven, hablando por primera vez. «Cualquier detalle que pueda ayudarnos a confirmar la identidad del sospechoso». Laura asintió, aún visiblemente afectada. «Haré lo que sea necesario». Los procedimientos policiales tomaron el resto de la tarde. Laura fue llevada para reconocimiento de fotos, mientras Alejandro proveía un equipo de seguridad adicional para la estancia. Fueron horas tensas, con declaraciones formales, formularios y decisiones rápidas sobre medidas preventivas. Cuando finalmente los policías se retiraron, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos anaranjados. Alejandro encontró a Laura en la galería, mirando el horizonte, los brazos cruzados como si intentara protegerse de un frío invisible. «¿Dónde está Sofía?», preguntó ella al percibir su presencia. «Con doña Elvira, viendo dibujos animados. No se dio cuenta de la gravedad de la situación, afortunadamente». Laura asintió, volviendo a mirar el horizonte. «Conseguí identificarlo en las fotos», dijo después de un momento. «El falso mecánico. El comisario dijo que ya lo buscaban desde hacía meses». Alejandro se acercó, parando a su lado en la balaustrada de la galería. «No puedo dejar de pensar en lo que podría haber pasado», confesó, su voz traicionando la angustia que sentía. «Si hubiera atendido tus llamadas a tiempo, si hubiera ido a la presentación como prometí». «No te tortures así», interrumpió Laura, girándose para encararlo. «Nadie podría haber previsto esto». «Yo debería haberlo previsto», insistió él, la mandíbula tensa. «Es mi responsabilidad protegerlas a las dos». Algo en la manera en que dijo aquello hizo que Laura lo mirara con intensidad renovada. «No puedes controlarlo todo, Alejandro», dijo ella suavemente. «Nadie puede». Quedaron en silencio por unos instantes. Solo el sonido del viento entre las hojas de los algarrobos llenando el espacio. «¿Qué ibas a decirme?», preguntó Alejandro finalmente, antes de que Manuel nos interrumpiera. Laura desvió la mirada, un conflicto visible en su rostro. «Que mis prácticas terminan en 3 semanas». Ricardo sintió una punzada de aprensión. «Y que recibí una propuesta de empleo en Buenos Aires. Una escuela privada, con un sueldo excelente y plan de carrera». Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Alejandro sintió como si algo precioso estuviera siendo arrancado de sus manos antes incluso de que tuviera la oportunidad de comprender plenamente su valor. «¿Vas a aceptar?», preguntó, intentando mantener la voz neutra. «Sería lo sensato», respondió ella, aún sin encararlo directamente. «Es una oportunidad rara para alguien recién graduado». Alejandro asintió lentamente, un nudo formándose en su garganta. Claro que se iría. Tenía su propia vida, sus propios sueños y ambiciones. ¿Quién era él para esperar que permaneciera como niñera en una estancia en el campo, cuando el mundo allá afuera ofrecía tanto? «Sofía te echará de menos», dijo finalmente, incapaz de admitir que él mismo la echaría de menos aún más. «También la echaré de menos a ella», respondió Laura, sus ojos finalmente encontrando los de él, más de lo que imaginé que sería posible. Había algo no dicho flotando entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para poner en palabras. El momento fue interrumpido por pasos pequeños y apresurados. «¡Papá, Lau!», llamó Sofía corriendo hacia ellos. «Doña Elvira dice que hay pastel de zanahoria para la merienda».
La niña miró de uno a otro, su expresión cambiando a confusión al percibir el clima tenso. ¿Están tristes?, preguntó, la intuición infantil captando lo que no se estaba diciendo. Alejandro se agachó para quedar a la altura de su hija. No, princesa, solo conversando sobre cosas de adultos, cosas aburridas. Muy aburridas, confirmó Laura, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tan aburridas que un pastel de zanahoria sería perfecto para animar. Sofía pareció aceptar la explicación, tomando las manos de los dos y tirando de ellos en dirección a la cocina. «Vamos». Doña Elvira dijo que también hizo cobertura de chocolate. Se dejaron guiar por la niña, agradecidos por la interrupción que posponía una conversación para la cual ninguno de los dos se sentía preparado. La merienda transcurrió en una atmósfera forzadamente alegre. Tanto Alejandro como Laura se esforzaban por actuar normalmente por causa de Sofía, pero las miradas que intercambiaban ocasionalmente revelaban la tormenta de emociones que ambos intentaban contener. Cuando Sofía finalmente fue llevada al baño por doña Elvira, Alejandro y Laura se encontraron nuevamente solos en la cocina. El silencio entre ellos parecía casi palpable. «Debería irme», dijo Laura, finalmente levantándose. «Necesito preparar algunas cosas para la clase de mañana». «Te llevo», ofreció Alejandro automáticamente. «No hace falta», rehusó ella. «Manuel ya se ofreció y tú debes quedarte con Sofía, especialmente después de lo que pasó hoy». Alejandro asintió, reconociendo la lógica de sus palabras, aunque cada fibra de su ser quisiera prolongar esos momentos con ella. «Estaré aquí mañana a la hora normal», aseguró Laura recogiendo su bolso. «Podemos hablar más, sobre todo cuando Sofía esté en la escuela». «Claro», acordó él levantándose también. «Laura, yo...» Las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que no quería que se fuera? ¿Que en pocos meses se había vuelto indispensable, no solo para su hija, sino para él también? ¿Que la idea de volver a la vida que llevaba antes de ella parecía insoportable ahora? «Buenas noches, Alejandro», dijo ella suavemente, como si comprendiera todo lo que él no conseguía expresar. «Buenas noches, Laura». La semana que siguió fue extrañamente formal entre Alejandro y Laura. Ambos mantenían una distancia calculada, como si temieran que cualquier aproximación pudiera complicar aún más la situación. Conversaban solo sobre asuntos relacionados con Sofía, evitando cuidadosamente cualquier mención al futuro o a la oferta de empleo en Buenos Aires. Sofía, sin embargo, parecía ajena a la tensión entre los adultos. Su rutina continuaba normal. Escuela por la mañana, clases de ballet los martes y jueves, tardes de juegos y estudios con Laura. Alejandro, por su parte, había reorganizado sus compromisos para estar en casa todas las noches antes de la cena, un cambio que no pasó desapercibido para su hija. «¿Ya no vas a trabajar de noche, papá?», preguntó ella durante la cena del viernes, la tercera noche consecutiva que compartían la comida juntos. «Estoy intentando organizar mejor mi tiempo», respondió Alejandro, intercambiando una breve mirada con Laura, que permanecía silenciosa al otro lado de la mesa. «Para estar más contigo». La sonrisa de Sofía iluminó el comedor. «¿Podemos tener picnics? ¿Y todos los días, entonces?» «No todos los días», rió Alejandro, «pero con certeza más a menudo». Después de la cena, mientras Laura ayudaba a Sofía con el baño, Alejandro se retiró al despacho. Se sentó en su sillón de cuero, mirando por la ventana las luces que salpicaban el jardín. 3 días habían pasado desde que Laura mencionara la propuesta de empleo y él aún no encontraba el coraje para decir lo que realmente sentía. El sonido de golpes suaves en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. «Adelante», llamó, esperando que fuera doña Elvira con el café que había pedido. Pero fue Laura quien entró, pareciendo vacilante en el umbral de la puerta. «Sofía quiere que le leas el cuento para dormir hoy», dijo ella. «Dijo que es importante porque mañana es sábado y van a pasar todo el día juntos».
Alejandro asintió, levantándose. Claro, ya voy. Cuando pasó por Laura en la puerta, ella lo detuvo con un toque leve en el brazo. Alejandro, necesitamos hablar, dijo bajito. No podemos seguir evitando el asunto. Él sabía exactamente a qué asunto se refería. Respiró hondo, sintiendo el corazón acelerarse. Lo sé, después de que Sofía duerma. Laura asintió, retirando la mano de su brazo. Estaré en la galería. El ritual de acostar a Sofía tomó más tiempo de lo habitual. La niña parecía especialmente animada con la idea de pasar el sábado entero con su padre, haciendo planes elaborados que incluían montar a caballo, nadar en el arroyo y construir una casa en el árbol. ¿Y Lau? ¿También va, verdad, papá?, preguntó ella mientras Alejandro la cubría con el edredón de bailarinas. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que la persona que se había vuelto tan importante en su vida podría desaparecer en cuestión de semanas? Eso depende de ella, princesa, respondió con honestidad. Laura tiene muchas cosas importantes que decidir. Sofía frunció el ceño, procesando la información con la seriedad que a veces sorprendía a Alejandro. ¿Se va a ir?, preguntó directamente, sus ojos grandes fijos en los de él. No lo sé, admitió Alejandro, acariciando los cabellos de su hija. Pero sé que te quiere mucho. No importa lo que pase. Y a ti también, papá, afirmó Sofía con la convicción inquebrantable de los niños. Ella me lo dijo. Alejandro sintió su corazón dar un vuelco. Ella dijo eso. Sí, confirmó la niña bostezando. Dijo que eres especial, incluso cuando estás enfadado o triste. Una ola de emoción lo invadió, casi quitándole el aliento. Besó la frente de su hija, prometiendo que conversarían más al día siguiente, y esperó hasta que ella se durmiera para salir del cuarto. Encontró a Laura en la galería exactamente como había prometido. Estaba sentada en la mecedora, observando el cielo estrellado, una taza de té en las manos. El aire fresco de la noche traía el perfume de las flores del jardín, creando una atmósfera casi mágica. ¿Durmió?, preguntó Laura al percibir su presencia. Sí, respondió Alejandro, sentándose en la silla de al lado, exhausta pero emocionada con mañana. Un silencio se estableció entre ellos, no totalmente incómodo, pero cargado de expectativa. Fue Laura quien finalmente lo rompió. Envié mi respuesta hoy, dijo ella, mirando la taza en sus manos, sobre la propuesta de empleo. Alejandro sintió su estómago hundirse. ¿Era eso? Entonces, ¿había tomado su decisión sin ni siquiera discutirlo con él? Pero, ¿qué derecho tenía él de esperar ser consultado? No era nada más que su patrón. Entiendo, respondió, intentando mantener la voz firme. Espero que sea lo mejor para ti. Laura levantó la mirada, sus ojos encontrando los de él en la penumbra. Rechacé la oferta, dijo simplemente. Alejandro parpadeó, seguro de que había entendido mal. ¿La rechazaste? Ella asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. La rechacé. Dije que tenía compromisos aquí, que no podía abandonar. El alivio que Alejandro sintió fue tan intenso que casi lo dejó, mareado, pero pronto fue reemplazado por confusión. ¿Por qué?, preguntó inclinándose hacia adelante. Es una oportunidad increíble, tú misma lo dijiste. Laura colocó la taza en la mesita entre ellos, sus movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera organizando sus pensamientos. Algunas cosas son más importantes que las oportunidades de carrera, Alejandro, respondió finalmente. Algunas personas son más importantes. Sofía, concluyó él, sintiendo una ola de gratitud. Sí, Sofía, confirmó Laura, pero no solo ella. Sus miradas se encontraron y esta vez había una franqueza entre ellos que no existía antes, como si un velo hubiera sido retirado. ¿Qué estamos haciendo, Laura?, preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. No lo sé, admitió ella. Solo sé que no podía imaginar irme.
dejar todo esto atrás, dejarlos a ustedes atrás. Alejandro se levantó, incapaz de permanecer sentado con la emoción que lo consumía. Se acercó a la balaustrada, mirando la oscuridad del jardín. Sintió más que vio cuando Laura se unió a él, su perfume suave mezclándose con el aroma de la noche. Cuando te vi a ti y a Sofía en ese coche, durmiendo abrazadas, comenzó él, las palabras saliendo con dificultad. Algo cambió dentro de mí, como si algo que estaba dormido finalmente despertara. Se giró para encararla, reuniendo coraje. No quiero que te vayas, admitió finalmente. No solo por Sofía, sino por mí también. Estos meses contigo han sido diferentes, mejores. Trajiste algo, de vuelta a esta casa, a nuestras vidas, algo que ni siquiera sabía que faltaba. Los ojos de Laura brillaban a la luz tenue de la galería. Tengo miedo, Alejandro, confesó ella. Miedo de lo que estoy sintiendo. Miedo de hacerme daño, de hacerle daño a Sofía si las cosas no salen bien. También tengo miedo, admitió él, dando un paso en su dirección. Pero más que eso, tengo miedo de dejarte ir sin ni siquiera intentar descubrir lo que podría ser. Con delicadeza, Alejandro tocó el rostro de Mindudesentosim. Laura, su pulgar acariciando la curva de su mejilla. Ella cerró los ojos brevemente, inclinándose contra su toque. No sé cómo funcionaría esto, murmuró ella. Soy la niñera de tu hija. Eres mucho más que eso, corrigió Alejandro. Para Sofía y para mí. Podemos descubrir los detalles en el camino. Sus rostros estaban próximos ahora, sus respiraciones mezclándose en el aire fresco de la noche. Ricardo dudó por un instante, dándole a ella la oportunidad de retroceder. Pero Laura permaneció donde estaba, sus ojos fijos en los de él, una decisión silenciosa tomada. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si algo encajara en su lugar, como la última pieza de un rompecabezas, completando una imagen que siempre había estado allí, solo esperando ser revelada. El beso fue gentil al principio, casi vacilante, pero pronto se profundizó, cargando meses de sentimientos no expresados, de momentos compartidos, de una conexión que había crecido silenciosamente entre ellos. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella, los ojos aún cerrados, absorbiendo la intensidad del momento. «Quédate», susurró, «no como niñera, sino como parte de nuestras vidas, parte de mi vida». Laura sonrió, su rostro iluminado por una alegría que no intentaba esconder. «Ya tomé mi decisión», respondió suavemente. «Estoy exactamente donde quiero estar». Una vocecita somnolienta interrumpió el momento. Lo sabía. Se giraron para encontrar a Sofía parada en la puerta de la galería, abrazada al señor Botones, una sonrisa somnolienta pero triunfante en su carita. «Princesa, ¿qué haces despierta?», preguntó Alejandro, sorprendido pero no avergonzado. «Tuve un sueño», explicó ella, acercándose, «que te quedabas con nosotros para siempre». Laura se agachó, abriendo los brazos para la niña que corrió a su abrazo. «¿Fue solo un sueño o un deseo?», preguntó, acariciando los cabellos de la niña. «Los dos», respondió Sofía con seriedad. «Y funcionó, ¿verdad?». Alejandro se unió al abrazo, envolviéndolas a las dos con sus brazos, sintiendo una plenitud que había juzgado imposible. En ese momento, bajo el cielo estrellado del interior argentino, supo que había encontrado el verdadero significado de la riqueza, no en los viñedos interminables o en las cuentas bancarias robustas, sino allí, en el amor que crecía entre ellos. «Sí, princesa», confirmó él, intercambiando una mirada significativa con Laura. Funcionó perfectamente. 3 días después, el coche de Laura, recuperado y reparado, estacionó por última vez en la plaza reservada para empleados. Sus cosas fueron transferidas a la casa principal, no como niñera, sino como alguien que comenzaba una nueva jornada con la familia Vega. Y cuando meses después,
Alejandro le pidió matrimonio a orillas de ese mismo arroyo, donde los pececitos dorados bailaban ballet, con Sofía sosteniendo las alianzas y el señor Botones como testigo. Laura supo que esa decisión de quedarse había sido solo el primer paso de una larga y bella historia que estaban construyendo juntos. La escena de aquella noche, en el coche, Laura durmiendo abrazada a la pequeña Sofía, lo había cambiado todo. Al ver esa escena, Alejandro decidió que era hora de abrir su corazón nuevamente, no solo para su hija, sino también para la mujer que sin querer les había enseñado a ambos cómo amar otra vez. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas.